La fotografía tomada en 2007 muestra a una mujer de 42 años sentada en una celda de prisión provisional en Jalisco. Sandra Ávila Beltrán mira directo a la cámara con los ojos que han visto imperios criminales levantarse y caer, que han negociado con hombres que ordenaban ejecuciones como otros piden café, que han presenciado la verdadera naturaleza del poder. No está sonriendo, no está asustada. Su expresión es completamente neutral, como si hubiera aceptado hace mucho tiempo que este momento llegaría inevitablemente, que todos los movimientos estratégicos que había realizado durante 2 décadas finalmente alcanzaban su conclusión predeterminada. Pero lo que nadie sabía en ese momento, lo que los medios de comunicación mexicanos no comprendían completamente cuando sus fotógrafos tomaban imágenes de ella siendo trasladada entre cárceles, es que la mujer que todos llamaban la Reina del Pacífico no era exactamente lo que parecía ser. Ella no era una matriarca del crimen que ordenaba asesinatos con un movimiento de mano. No era una líder que controlaba células de sicarios en múltiples países. No era el equivalente femenino de los grandes capos que dominaban el paisaje criminal mexicano. Era algo completamente diferente, algo que ningún medio de comunicación estaba preparado para reportar, porque contradecía la narrativa perfecta que habían construido. Sandra Ávila Beltrán era la mujer que sabía exactamente lo que cada hombre poderoso quería escuchar, y la que tenía la capacidad de convertir esa información en poder. Era la diplomática cuando todos creían que necesitaban un soldado. Era la intermediaria cuando los demás creían que necesitaban un jefe. Y esa es la verdadera historia. Una historia completamente diferente a la que el mundo conoce. Una historia que comienza no en una celda de prisión en 2007, sino en una casa de Guadalajara en la década de 1960. Sandra Ávila Beltrán nació en 1964 en Guadalajara, Jalisco, en una familia que estaba profundamente entrelazada con el mundo del narcotráfico mexicano desde sus orígenes. Su tío, Miguel Ángel Félix Gallardo, es considerado el padrino del Cartel de Guadalajara, la organización que consolidó el tráfico de cocaína colombiana a través de México durante la década de 1980. Pero más importante que eso, su entrada en la familia significaba que Sandra creció rodeada por hombres que hablaban de dinero en términos de millones, que trataban la violencia como herramienta de negocios, que construían imperios criminales con la misma sofisticación que otros construían imperios empresariales. No fue un accidente que Sandra terminara en el mundo del narcotráfico. Fue una decisión casi automática, el resultado natural de haber nacido en el lugar correcto, en la familia correcta, en el momento correcto en la historia. Desde adolescente, ella fue expuesta a las dinámicas internas de cómo operaba realmente el Cartel de Guadalajara. No a través de conversaciones directas sobre negocios, sino a través de la observación de cómo se comportaban los hombres alrededor de ella. Vio cómo su tío Miguel Ángel Félix Gallardo dominaba a hombres mucho más violentos que él, simplemente porque entendía sus psicologías. Vio cómo los acuerdos se hacían no siempre a través de violencia, sino a través de la comprensión mutua de intereses compartidos. Vio cómo el dinero realmente operaba, cómo se movía a través de sistemas financieros internacionales, cómo se lavaba, cómo se multiplicaba. Y observó algo que muy pocos en su mundo entendían, que el verdadero poder en este negocio no provenía de matar más gente que tu rival. Provenía de entender cosas que tu rival no sabía. En los años 80, mientras sus primos hombres de la familia estaban ascendiendo en jerarquías violentas del narcotráfico, Sandra estaba desarrollando un conjunto completamente diferente de habilidades. Aprendió a hablar mandarín, además de español e inglés, algo completamente inusual para una mujer del mundo criminal mexicano. Desarrolló conexiones en Colombia a través de amigos y contactos de su familia. Estudió finanzas de maneras formales e informales. Más importante, aprendió a moverse en círculos internacionales sin jamás llamar la atención, sin jamás ser la persona más visible en la habitación, sin jamás permitir que cualquier autoridad la considerara una amenaza significativa. Mientras otros se volvían más visibles a medida que ganaban poder, Sandra se volvía más invisible.
Mientras otros acumulaban mansiones y ostentaban riqueza, Sandra vivía en casas modestas. Mientras otros reclutaban ejércitos de sicarios para demostrar su poder, Sandra cultivaba relaciones con hombres poderosos a través de conversaciones. Es difícil enfatizar cuán completamente contraintuitivo era esto en el mundo del narcotráfico mexicano. El poder se demostraba a través de la violencia, se validaba a través del miedo, se establecía a través de la demostración pública de dominio. Pero Sandra Ávila Beltrán operaba bajo una lógica completamente diferente, una lógica que provenía más de la inteligencia de negocios que de la inteligencia criminal. Cuando Miguel Ángel Félix Gallardo fue arrestado en 1989, marcando el inicio del colapso del Cartel de Guadalajara, Sandra pasó de ser la sobrina de un hombre extraordinariamente poderoso a ser la prima política de nadie en particular. El cartel fragmentado se dividió entre los hermanos Arellano Félix en Tijuana, Amado Carrillo Fuentes en Juárez y en Sinaloa, múltiples facciones que eventualmente se consolidarían bajo la alianza entre el Chapo Guzmán y el Güero Palma. Para la mayoría de las mujeres en ese mundo, ese cambio hubiera significado una reducción significativa en poder y estatus. Pero Sandra no dependía del poder heredado de su familia. Dependía de sus conexiones, de su inteligencia, de su capacidad de ser útil. Y justo cuando el viejo orden estaba colapsando, ella descubrió que tenía habilidades que el nuevo orden necesitaba desesperadamente. Los años 90 fueron años de transición y expansión en el mundo del narcotráfico mexicano. El cartel de Guadalajara había sido destruido, pero sus rutas de suministro, sus conexiones colombianas, sus infraestructuras de distribución no desaparecieron simplemente. Fueron redistribuidas, reorganizadas, absorbidas por nuevas organizaciones. Y durante este periodo de reorganización, Sandra Ávila Beltrán comenzó a jugar un rol que ningún hombre en su posición hubiera podido jugar. Ella se convirtió en la negociadora entre mundos. Su familia en México, sus conexiones en Colombia, su capacidad de hablar múltiples idiomas, su comprensión de finanzas internacionales, todo confluía para hacer de ella exactamente lo que el nuevo mundo criminal necesitaba: una intermediaria. Alguien que podía hablar con el cartel de Sinaloa en su propio idioma, que podía entender sus intereses, que podía proponer soluciones que beneficiaban a todas las partes. Alguien que podía conectarse con operadores colombianos sin representar amenaza personal, porque no era una líder rival que buscaba territorio. Alguien que podía manejar dinero en cantidades que dejaría sin aliento a la mayoría de los hombres, porque su cerebro había estado calculando números así desde su adolescencia. Para mediados de los años 90, Sandra Ávila Beltrán había ascendido a una posición de influencia que resultaba completamente invisible a primera vista. No tenía título oficial, no comandaba células de sicarios, no ordenaba ejecuciones, pero su voz en una conversación entre capos rivales podía llevar a acuerdos que beneficiaban a cientos de millones de dólares de operaciones. Su aprobación o desaprobación de un plan de distribución podía significar la diferencia entre éxito y fracaso. Su información sobre qué estaban haciendo los rivales en otros países podía salvar vidas o perderlas. Ella se había convertido, en esencia, en lo que podría describirse como una corredora de poder en el mundo criminal internacional. Su trabajo específico involucraba conectar a narcotraficantes mexicanos con sus contrapartes colombianas del Cartel del Norte del Valle, una de las organizaciones de tráfico de cocaína más grandes de Colombia. El Cartel del Norte del Valle controlaba aproximadamente el 40% del tráfico de cocaína que salía de Colombia a finales de los años 90. Era organización masiva, compleja, con operaciones en múltiples países. Y los líderes del Cartel del Norte del Valle, hombres como Juan Diego Espinosa Ramírez, quien era conocido en círculos criminales como Maloquero por su brutalidad, necesitaban exactamente lo que Sandra ofrecía: alguien que podía navegar el mundo criminal mexicano, que entendía cómo pensaban estos hombres, que podía garantizar que los acuerdos se respetarían. Lo que Sandra había creado era esencialmente una red internacional de distribución de cocaína
que funcionaba no porque una sola persona la controlaba violentamente, sino porque cada parte del sistema entendía que beneficiarse de la red era más rentable que destronarla. Cocaína que llegaba de Colombia a través de conexiones que ella había facilitado. Se distribuía a través de infraestructuras que habían sido establecidas por acuerdo entre carteles rivales, y luego se vendía en Estados Unidos a través de redes que ella había ayudado a conectar. Para finales de los años 90, se estima que Sandra Ávila Beltrán estaba facilitando el movimiento de aproximadamente 100 toneladas de cocaína al año a través de sus redes de distribución. 100 toneladas. Es una cifra tan inmensa que es difícil de conceptualizar. Significa billones de dólares. Significa que más personas consumían cocaína como resultado directo del trabajo de Sandra que por cualquier otra distribuidora individual en el mundo. Y durante todo este tiempo, las autoridades apenas sabían quién era ella. Su nombre no aparecía en listados de la DEA. No era buscada internacionalmente. No había warrants federales en su contra. Para la mayoría de las fuerzas de seguridad mexicanas e estadounidenses, ella era simplemente una mujer de negocios que ocasionalmente viajaba entre México y Colombia, que conocía a gente importante, que se movía en círculos internacionales. Nadie imaginaba que ella era tan central para el funcionamiento del narcotráfico internacional como realmente era, precisamente porque resultaba casi imposible imaginar que una mujer pudiera tener ese nivel de influencia en un mundo que era completamente dominado por hombres violentos y paranoicos. Pero fue exactamente durante el apogeo de su poder cuando la primera grieta comenzó a aparecer en el sistema perfecto que había construido. Juan Diego Espinosa Ramírez, su socio más importante en Colombia, el hombre con el que había trabajado durante años para coordinar envíos de cocaína de cientos de millones de dólares, fue arrestado en 1999 por autoridades colombianas. Su captura fue un golpe significativo, pero no fue catastrófico. Su red continuó funcionando. Sandra simplemente comenzó a trabajar más directamente con otros líderes del cartel del norte del Valle. El verdadero problema fue lo que sucedió después. Espinosa Ramírez, enfrentando décadas de encarcelamiento en Colombia, hizo una decisión que cambiaría todo. Decidió cooperar con las autoridades estadounidenses y mexicanas. Comenzó a proporcionar información detallada sobre sus operaciones, sus socios, sus contactos. Y una de las personas sobre las que habló más fue Sandra Ávila Beltrán. Para las autoridades que habían estado trabajando para desmantelar redes de narcotráfico durante años, sin entender realmente cuán central era Sandra para todo el sistema, la información de Espinosa Ramírez fue reveladora. No hablaba de Sandra como una líder violenta, no tenía historias de ella ordenando ejecuciones, pero hablaba de ella como alguien que había facilitado transacciones de miles de millones de dólares, como alguien que entendía cada aspecto del negocio, como alguien que tenía acceso a capos en múltiples países. De repente, las autoridades comenzaron a ver a Sandra bajo una luz completamente diferente. De ser casi invisible, se convirtió en objetivo de máxima prioridad. Las agencias de seguridad estadounidenses, los fiscales federales mexicanos, todos comenzaron a enfocarse en ella. Y lo que pasó en los años siguientes fue el lento acercamiento de un objetivo que había permanecido invisible durante demasiado tiempo. El 24 de septiembre de 2007, en un departamento en Jalisco, Sandra Ávila Beltrán fue finalmente arrestada. No fue una captura espectacular. No hubo tiroteo. No había helicópteros de policía federal. Fue simplemente una operación planificada, coordinada, ejecutada con precisión. Y cuando fue capturada, fue noticia de primera página en prácticamente todos los medios de comunicación mexicanos. La Reina del Pacífico fue el epíteto que utilizaron. La Reina del Pacífico capturada. Era un título pegadizo, era un título que los medios pudieron usar para vender historias. Era también un título que no era particularmente preciso. Sandra no había reinado sobre nada. Ella había facilitado, coordinado, conectado. Ella había operado entre las sombras de hombres que creían que ellos eran los que reinaban. Pero no importaba.
La narrativa estaba establecida. Ella era una reina. Era poderosa. Era peligrosa. Y ahora estaba capturada. Lo que sucedió después, durante los meses siguientes a su arresto en 2007, reveló algo crucial sobre cómo verdaderamente operaba el poder en el mundo del narcotráfico. Las autoridades mexicanas no sabían exactamente qué acusaciones poner en su contra. No había evidencia de que hubiera ordenado asesinatos. No había evidencia de que comandara ejércitos de sicarios. No había evidencia de violencia directa por su parte. Había evidencia de que conocía gente, de que había estado presente en ciertas transacciones, de que había facilitado comunicaciones. Pero traducir eso en acusaciones criminales resultaba problemático legalmente. Sin embargo, las autoridades simplemente continuaron manteniéndola encarcelada. Fue trasladada entre diferentes instalaciones de prisión en México. Fue objeto de creciente cobertura mediática. Y lentamente, sin que casi nadie se percatara, la narrativa sobre quién era realmente Sandra Ávila Beltrán comenzó a cambiar. Lo que había comenzado como una historia de una reina poderosa del narcotráfico, gradualmente se transformó en algo diferente, algo más ambiguo, algo que requería que los observadores hicieran preguntas incómodas. En 2012, después de años de encarcelamiento en México, Sandra fue extraditada a Estados Unidos para enfrentar cargos federales. Los cargos eran principalmente conspiración para tráfico internacional de cocaína, conspiración para lavado de dinero y otros delitos relacionados. Pero lo interesante fue lo que sucedió durante los procesos judiciales en Estados Unidos. Los fiscales estadounidenses, que tenían acceso a investigaciones mucho más exhaustivas, descubrieron algo que los medios mexicanos nunca realmente reportaron adecuadamente: que la mayoría de las evidencias en su contra eran circunstanciales, que la mayoría de sus acusadores eran criminales que habían hecho acuerdos con autoridades para reducir sus propias sentencias, que no había una sola prueba de que hubiera directamente cometido violencia o directamente ordenado asesinatos. Lo que había hecho era moverse entre los mundos del narcotráfico mexicano e internacional, facilitando conexiones, proporcionando información, coordinando operaciones. Pero eso, técnicamente, se podía traducir en cargos federales. Ella fue sentenciada a más de una década de prisión en Estados Unidos. Mientras cumplía su sentencia, algo extraordinario sucedió. Sandra Ávila Beltrán comenzó a hablar, a conceder entrevistas, a escribir sobre su vida. Y en lugar de una reina del narcotráfico gloria en sus hazañas, el mundo descubrió a una mujer que ofrecía una perspectiva completamente diferente sobre quién realmente era ella y cuál había sido su rol. Afirmaba que había sido usada como bode expiatorio por un sistema que necesitaba una historia de éxito criminal femenino para justificar investigaciones presupuestarias. Afirmaba que el poder que se le atribuía en los medios nunca había existido realmente, que era símbolo conveniente de un concepto que no era real. Afirmaba que hombres que realmente cometieron crímenes mucho más graves que los suyos habían sido liberados en acuerdos o estaban en libertad. Su narrativa fue creíble para algunos, increíble para otros. Pero lo que fue indiscutible fue que la verdadera historia de Sandra Ávila Beltrán era completamente diferente a la que había sido reportada inicialmente. En 2015, después de cumplir suficiente tiempo en prisión, Sandra fue liberada. Fue una liberación que pasó prácticamente sin noticia internacional. No había fotógrafos esperándola. No había titulares de prensa grandes. Simplemente fue liberada y desapareció del escrutinio público. Algunos reportes sugieren que se retiró a una vida privada relativamente oscura. Otros sugieren que continuó con operaciones limitadas en el mundo criminal. Lo que es indiscutible es que ya no era la misma figura pública que había sido durante los meses siguientes a su arresto en 2007. La verdadera lección de la historia de Sandra Ávila Beltrán no es la historia de una reina que fue capturada. Es una historia mucho más compleja y perturbadora. Es la historia de cómo la sociedad construye narrativas sobre poder que no son realmente precisas.
Es la historia de cómo una mujer que operaba principalmente a través de inteligencia, información y facilitación fue convertida en símbolo de poder criminal, porque eso era una narrativa más satisfactoria que la verdad más mundana, que ella había sido principalmente una intermediaria. Es la historia de cómo el sistema de justicia penal a veces persigue a individuos no porque representan la verdadera amenaza más grande, sino porque representan una amenaza visible, de fácil comunicación, fácil de explicar al público. Hoy, Sandra Ávila Beltrán vive en relativa obscuridad. Ya no es la reina del Pacífico, es simplemente una mujer que pasó años en prisión por su rol en redes de narcotráfico. Una mujer cuya historia revela verdades incómodas sobre cómo realmente funciona el poder en el mundo criminal, y cómo las autoridades a veces crean historias sobre ese poder que son más ficción que realidad. La verdadera lección no es que una mujer extraordinaria se levantó para gobernar un imperio criminal. La verdadera lección es que ningún individuo, sin importar cuán inteligente o bien conectado sea, puede gobernar indefinidamente en un sistema donde múltiples fuerzas más grandes que cualquier persona están trabajando inexorablemente hacia tu destrucción.